todo lo que se mueve en torno a ese tema, ¿no? Nada, pues un par de comentarios, ya lo leeréis. Primero deciros, daros la enhorabuena de que exista la revista y de que exista después de tanto tiempo. Y yo creo que no va a ser baldío, no es baldío. Yo creo que volvemos a vivir tiempos en donde no solo va a ser necesario leer y pensar para, digamos, sanear la mente y el alma, ¿no? Sino también para hacer, ¿no? Para practicar, porque yo lo veo yo ahora soy observador privilegiado, ¿no? Como muchos de vosotros ya con una cierta edad, no más de la que nos gustaría. La anécdota es esa de hace 2 veranos, después del 15M y todo el rollo, pues volviendo de vacaciones me encontré con un alumno de la Facultad de Económicas y Empresariales, donde no abundan tampoco los alumnos inquietos y revolucionarios, ¿no? Y, hombre, Perico, ¿qué tal y cual? Pues bien, ¿y qué tal? ¿Qué hacéis vosotros? Tío, yo estoy emocionado. Me he pasado todo el verano con los colegas discutiendo y leyendo. Yo no sabía que había tantos libros interesantes, ¿no? O sea, este fue el comentario de alguien que yo jamás hubiera pensado que estuviera ni en el 15M ni nada que se le pareciera. Bueno, pues mucha gente está reemergiendo la necesidad de la rebeldía, ¿no? Y no de una rebeldía solo intelectual, sino también práctica, ¿no? Vemos qué pasa en Grecia. Yo con eso no quiero decir que vaya a cambiar el eje de giro de la Tierra, pero yo creo que sí que estamos en uno de esos momentos en donde toca respirar fuerte, afilar las uñas y los colmillos y ver lo que podemos hacer, ¿no? Entonces esto va a ser muy útil, no solo es refrescante, interesante y demás, sino que es necesario. Mucha gente joven que está ahora en la línea un poco de intentarlo, ¿no? Bueno, pues lo va a leer, yo creo que lo puede leer con mucho interés y de repente redescubren cosas que creían que estaban ya descubiertas, pero que para ellos, junto con una práctica que será nueva como todo lo nuevo, pues estará apoyada en ideas que vienen de atrás, que vienen reflexionadas y que debemos aportarlas, ¿no? Yo creo que en este movimiento tenemos quizá algo que podemos hacer, no protagonizarlo, pero sí apoyarlo, ¿no? Sí inspirarlo y ayudar a que las cosas avancen, ¿no? Creo que está en esta línea también, ¿no? En el tema del agua yo siempre digo que el agua me da la impresión de que es una buena plataforma pedagógica para entender, entre otras muchas cosas, la vinculación imprescindible que hay y que habrá entre lo ambiental y lo social, ¿no? Fundamentalmente por una razón, porque combina elementos, digamos, de racionalidad, vamos a decir, en el mundo de lo racional, con elementos emotivos. Yo no sé cómo emocionar a la gente con el anhídrido carbónico, y es muy importante, pero no sé cómo emocionarles, pero con el agua sí. Y la vinculación de lo natural, de lo social y de nuevos modelos de vida se encuentra en la plataforma del agua una buena plataforma pedagógica que permite ir mucho más allá que hablar de agua, ¿no? Y por eso creo que puede ser particularmente útil, ¿no? El tema del agua, como sabéis, bueno, pues todo el modelo neoliberal que hoy nos impregna la sociedad y nuestra forma de pensar casi que llegó a desplazar bajo un poco eso que yo creo que a estas alturas casi se puede hablar de espejismo, ¿no? De lo que fue un poco el estado de bienestar, ¿ya? Pues nos llegó a casi adormecer el espíritu crítico bajo la idea de que estos cabrones son egoístas, pero están consiguiendo bueno, pues un desarrollo económico que no es justo, pero que permite hacer llegar cosas mínimas, derechos mínimos a la gente, y es verdad, y se dimitió en gran medida de pensar, aunque no nos gustaba el modelo, casi, pues una buena parte de la izquierda dimitió de pensar cómo cambiar esto, ¿no? Yo creo que eso obviamente ahora revienta y se está en una fase de recuperación, de rebeldía intelectual y de una práctica. El agua, fijaros, cuando nacen lo que entonces llamábamos los Chicago Boys, años 70, es la escuela de Chicago, de los economistas de Chicago, que en aquel momento pues, era una minoría dentro del pensamiento liberal, capitalista y tal, pero tienen ya fuertes admiradores y entre otros el ministro de Economía de Pinochet, ¿no? Entonces Pinochet bueno, pues da la opción a su ministro de que haga lo que quiera, es una dictadura, y en vez de hacer un ensayo de laboratorio, hace un ensayo a nivel de país y hace la primera ley neoliberal de aguas que sigue vigente, porque además el dictador tuvo buen cuidado de vincularla a la Constitución chilena, de manera que para cambiar la ley de privatización del agua de Chile hace falta cambiar la Constitución y unas mayorías parlamentarias que ni siquiera Bachelet ahora dispone.
Y bueno, y lo que consiste es en privatizar los ríos, así, de raíz, dejarse de tonterías y de boberías. Y entonces, bueno, pues privatizan los ríos, de manera que hasta hace poco, si tú eres chileno y necesitabas agua, una concesión de aguas para cualquier uso, pues tenías que venir a comprarla a Madrid. Ahora tienes que ir a Roma porque la empresa que tiene la propiedad de facto de gran parte de los ríos chilenos es Endesa, que ahora es mayoría de capital italiano. Por cierto, capital público, pero operando como una empresa privada, obviamente, ¿no? Bueno, ese modelo no se extendió, luego fue Thatcher que privatizó no el agua, sino las infraestructuras de agua y saneamiento, ¿no? Y de un plumazo entregó pues, toda la red de abastecimiento de alcantarillado de la región metropolitana de Londres a una empresa privada, una gran empresa británica, Thames Water, por un precio simbólico, una libra esterlina. Bueno, tampoco se ha extendido. Entonces, tenemos el modelo francés, ¿no? Que es el que está instalado aquí, el que apoya el Banco Mundial, que se extiende por el mundo, que es un modelo mucho más sofisticado, que aquí explico un poquito, ¿no? Es el PPP, ¿no? El partenariado público-privado, es un modelo mucho más sutil, ¿no? En donde se hacen empresas mixtas de mayoría pública, pero en donde el control queda en manos del privado en nombre del know-how y el savoir-faire, que esto es muy complejo y que por tanto la gerencia, la información, la gestión la realiza de mutuo acuerdo el socio privado, ¿no? A través de ese mecanismo, pues es lo que tenemos aquí, es lo que tenemos en España, la mayor parte del agua ya está privatizada a través de ese mecanismo. Bueno, cuando arranca todo este proceso, y esa es la reflexión que hago, arranca en gran medida en América Latina. Entonces la prioridad de las grandes empresas, de las grandes empresas de agua, el lema que hay es unregulated markets, mercados no regulados, porque en un mercado no regulado tienes más posibilidades de hacer un negocio con más libertad, ¿no? Y en efecto desembarcan masivamente en América Latina y se produce la privatización, entre otros muchos, de Cochabamba, ¿no? Allí revienta, allí es el primer reventón, año 2000, ¿no? Y es la rebelión de los pobres frente a la privatización, ¿no? Es el agua es del pueblo, carajo, ¿no? Entonces la rebelión de los pobres fue, claro, todo este proceso de privatizar, eso de decir, miren, déjense de boberías, aquí todo tiene un precio, todo se compra y se vende, esa es la filosofía, ¿no? La filosofía de que el mercado es el que regula al final el buen uso de lo que es escaso y es útil, ¿no? Y entonces al final sobra el Estado, sobra la regulación, sobra la articulación colectiva de la sociedad, es el mercado el que te articula, todo se compra y se vende. Claro, cuando se hace eso, se transforma a los ciudadanos y a las ciudadanas en clientes. Si el cliente lleva una buena tarjeta Visa, como la que yo llevo en mi bolsillo, no sé cuál de los dos, pues desde un punto de vista egoísta, pues puedo estar tranquilo, no me va a faltar la educación a mis hijos, ni mi sanidad, ni el agua, ni otras cosas, ¿no? Desde un punto de vista puramente egoísta, ¿no? Pero si soy pobre, más me vale empezarme a preocupar, luego cabrearme y luego morder, ¿no? Porque me están sacando de la sociedad, me están sacando de lo elemental, ¿no? Entonces yo os recomiendo, si no lo habéis visto, que veáis y también La lluvia, que está basada justamente en la escenografía, y bien hecho, con Itziar Boyain, en el panorama de la guerra del agua de Cochabamba, ¿no? El agua es del pueblo, carajo. Pero enseguidita, en muy poquito tiempo, esa rebelión por lo elemental, ¿no? De los pobres se transforma en una reivindicación ciudadana. Pasa a ser una reivindicación democrática. Se transforma de la rebelión de los pobres a la rebelión de la ciudadanía, del conjunto de la sociedad digna, del conjunto de la sociedad democrática. Y como dicen los italianos, ¿no? En el movimiento Acqua Pública, ¿no? Que hizo el referéndum que ganaron por 27 millones de votos, ¿no? Que además obliga al gobierno italiano a desprivatizar el agua, lo cual es un problema gravísimo, porque es entrar en contradicción con las leyes de libre mercado en Europa y tal, pero ya está aprobado por referéndum. El Tribunal Supremo ha condenado, ha dicho que en efecto tiene que desprivatizarse, tiene que cumplirse el referéndum, por lo que ellos dicen, su lema es agua, se escribe agua, se lee democracia. Y es verdad, si no entendemos que hay cosas que no se compran ni se venden, ¿no? Las más importantes, las que solo tienen que ver con la vida, con la dignidad, ¿no? Como el cariño verdadero de la copla, pues ni se compran ni se venden. Se garantizan por otros mecanismos, ¿no? Pasar de la prioridad del mercado a la prioridad del cuidado, ¿no? A la prioridad de lo que las religiones han teorizado como el amor mutuo, ¿no? Y eso no se compra ni se vende, ¿no? Eso se articula de otras maneras, ¿no? Y no solo a niveles personales, a niveles colectivos, se cohesiona la sociedad no en torno al mercado, sino en torno a principios, en torno a éticas, en torno a cuestiones que deben ser de res pública, ¿no? Cosa de todos y todas, prioridad máxima, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que surge con el debate del agua. Cuando se habla del derecho humano al agua, y con eso acabo, no se pretende hablar del agua en general, se habla del núcleo duro, profundo, ético que está a debate. Claro que el agua de la piscina no es un derecho humano. Incluso mi derecho a ducharme diariamente con agua todo el día y tal y cual, y tener una lavavajillas, una lavadora, tampoco es un derecho humano. Pero el núcleo duro de ese conjunto de usos complejos, de distinto rango ético, de distinto rango de prioridad que tienen los usos del agua, el núcleo duro y central es el acceso al agua potable y el saneamiento básico. Que eso ya Naciones Unidas incluso ya lo reconoce formalmente, aunque todavía no lo ha regulado, ¿no?, como un derecho humano. Y los derechos humanos ni se compran ni se venden. Se garantizan en máxima prioridad. El reto deja de ser un reto financiero para pasar a ser un reto político en el sentido noble, aristotélico del término, ¿no? Yo suelo decir eso, 30, 40 litros persona y día es la fuente pública, potable y gratuita cerca de casa de todo el mundo, ¿no? Como mínimo eso, ¿no? Y eso, ¿es gratuita? Digo, sí, claro, sí, gratuita. Nadie llenará el jacuzzi con agua de la fuente, pesa demasiado, ¿no? Pues sí, gratuita, ¿cómo que no? Tantas cosas importantes hacemos, articulamos en la gratuidad. Pues ya solo falta que nos pongan precio al aire que respiramos, ¿no? Y que nos digan, no, usted no ha pagado, pues le pongo la pinza, ¿no? ¿Cómo puede ser? Con el agua estamos haciendo eso, salvo honrosas excepciones, pues se corta el agua al que no paga, y ese es agua vida, ese es agua derecho humano, ¿no? Y en torno a ese núcleo ético discutamos del agua ciudadanía, que ya va más allá del derecho humano, tiene derechos y deberes, claro que ahí vamos a pagar, pero a pagar no bajo normas de mercado, sino bajo normas de consenso social, de mantener un servicio público igual para todos, de acceso universal, de minimización de impactos, bueno, todas estas cositas son las que... Y luego al final viene el agua economía, ok, el agua que empleamos para ser más ricos legítimamente, y con ciertos límites, obviamente, pero eso no es la prioridad. No podemos priorizar el agua economía sobre el agua derecho humano, el agua vida o el agua ciudadanía. Entonces hay un orden ético que el mercado no sabe ni tiene por qué saber hacer, ¿no? No podemos pedirle peras a un olmo, pedirle peras a los pedales. El mercado sabe hacer lo que sabe hacer. Y nos han engañado y nos han hecho pensar que el mercado lo puede todo y que lo debe hacer todo. Y por lo tanto todo debe privatizarse y todo debe gestionarse a través de esa lógica. Frente a esa lógica, pues emerge otra lógica que tiene raíces antiguas, que tiene raíces en todas las tradiciones emancipatorias, pero en donde en todo caso ciertamente la tradición anarquista tiene mucho que decir, tiene muchísimo que decir, ¿no? Y me está diciendo, ¿no? Y entonces, pues con todo mi respeto y mi cariño, animaros y daros el apoyo que se puede dar, ¿no? En este caso con un articulito y nada, muchas gracias.